Muy buenas, profe Danilza. En esta ocasión, yo, Jorge Cross, le estaré diciendo, más bien presentando, qué es un esquema y qué son los símbolos normalizados. Cuando se requiere representar un circuito eléctrico, se hace mediante un esquema. ¿Y qué es un esquema? Es un dibujo simplificado en el que los distintos elementos del circuito se representan mediante símbolos normalizados. ¿Qué son los símbolos normalizados entonces? Son dibujos simples, ya consensuados y regulados mediante normas específicas. No necesariamente se parecen al elemento que representan. El esquema puede ser empleado mediante símbolos, que estos son interpretados dependiendo de cualquier persona o el país que estén. Algunos elementos que tienen los símbolos son, por ejemplo, la pila, la batería, la lámpara, el interruptor simple, la resistencia. Gracias. La interpretación de un esquema eléctrico es sencilla. Bueno, recorremos el circuito empezando en un polo de la pila e intentamos llegar al otro polo. Si somos capaces de realizar el recorrido, hay corriente y funcionarán de todos los receptores que hayamos atravesado al recorrer el circuito. Los elementos que maniobra se dibujan en la posición que tienen en reposo. Al pulsarlos, su posición será la contraria de cómo están dibujados. Un polímetro, multímetro o tester es un instrumento que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ómetro. Es utilizado frecuentemente por el personal técnico en toda la gama de electricidad y electrónica. Antes, su funcionamiento se basaba en un galvanómetro que se utilizaba para todas las mediciones. Para realizar la medición de cada una de las magnitudes eléctricas, se debe completar el galvanómetro con su determinado circuito eléctrico, que depende de dos características, que son una resistencia interna y otra inversa a la sensibilidad. Esta última es la intensidad que, una vez aplicada de forma directa a los bordes del galvanómetro, produce que la aguja llegue al fondo de la escala. Hoy en día los multímetros utilizan un conversor analógico digital y un microprocesador para la realización de los cálculos. En un multímetro genérico se observa la llave selectora, con la que se elige la posición correspondiente a la medición que se quiere efectuar. El punto central superior es la posición de apagado, donde debe quedar cuando no se lo está utilizando, para la protección del instrumento y su batería. Para cada posición de la llave se observa un valor que indica el máximo que se puede medir en esa posición. Si se supera dicho valor, el display mostrará un número 1 con 3 espacios vacíos, indicando que se ha excedido el fondo de la escala del instrumento. En general, para todas las mediciones, las puntas de prueba del multímetro van insertadas en dos conectores, el positivo y el negativo. El conector positivo tiene una etiqueta donde se indica qué mediciones se realiza con este conector: voltios, microamperios o ohmios. En caso de que la corriente que se requiere medir supere los 200 microamperios y sea menor a 10 amperios, la punta de prueba debe insertarse en el zócalo 10 ADC y la llave selectora debe llevarse a la posición 10 amperios. La resistencia interna del instrumento para todos los rangos de medición de corriente es muy baja, por lo que si se le conecta accidentalmente a una fuente de tensión, se producirá un cortocircuito que puede arruinar el instrumento y poner en peligro su seguridad. Siempre debe comenzarse una medición por el rango más alto. El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Para que el multímetro trabaje como amperímetro, se conecta una resistencia RS en paralelo con el galvanómetro. El valor de RS depende del valor en amperios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.
Para que el multímetro trabaje como voltímetro, es preciso conectar una resistencia RV en serie con el galvanómetro. El valor de RV depende del valor en voltios que se quiere alcanzar cuando la aguja esté en el fondo de la escala. Y por último, el ómetro, que permite medir resistencias, pero para ello se utiliza una pila interna que hace circular una corriente a través de la resistencia a medir, el instrumento y una resistencia adicional de ajuste. Método para medir el voltaje con un multímetro digital. Primer paso. Coloca el cable rojo en la ranura V y el cable negro en la ranura COM. Los multímetros digitales son considerados como el dispositivo que permite medir el voltaje con más facilidad, así como realizar otras mediciones eléctricas como amperios y ohmios. Conecta el cable rojo en la ranura marcada con una V en el multímetro y el negro en la ranura marcada con las letras COM. No inviertas los cables, ya que podrías correr el riesgo de destruir los circuitos del multímetro. Asegúrate de coordinar correctamente los cables de colores. El paso 2 es selecciona el modo para voltaje CC, o sea, corriente continua, y CA, corriente alterna, utilizando el dial de selección central. Por lo general, el símbolo para CC está indicado con una línea recta y 3 puntos debajo, mientras que utilizado para CA es una línea ondulada. Algunos multímetros también muestran el voltaje de CC como DCV y el de CA como ACV. Así que busca estos símbolos en el dial y gira la perilla hacia el tipo de voltaje que quieres medir. La CC o corriente continua se utiliza normalmente en baterías y aparatos electrónicos pequeños, mientras que la CA, corriente alterna, se emplea con más frecuencia en los aparatos electrodomésticos y enchufes. Configura el multímetro para medir el voltaje, no los amperios u ohmios. Si quieres medir el voltaje sin la configuración correcta, podrías dañar el multímetro. El paso 3, elige el rango del voltaje que quieras probar. La mayoría de los multímetros digitales son de rango automático, es decir, ajustan el rango de manera automática. No obstante, probablemente debas realizar esto tú mismo. Verifica cuál es el voltaje regular del dispositivo electrónico, el cual generalmente se indica en el manual del usuario o en alguna parte de la batería o electrodoméstico. Configura el rango en un nivel por encima del voltaje que planeas medir, de modo que si quieres medir una batería de 12 voltios, deberías girar el dial a 20 voltios para así obtener una lectura exacta. Si escoges un rango demasiado bajo para la prueba, el multímetro mostrará 1, lo que indica que debes elegir un rango más elevado. Si no conoces el voltaje operativo, debes configurar el multímetro en el rango más alto e ir bajando hasta la lectura precisa. El paso 4 sería probar el multímetro en una batería antes que nada, colocar el cable rojo en el terminal positivo y el negro en el terminal negativo y seleccionar el rango mayor del voltaje, regular la batería utilizando la perilla central. Asegúrate de sostener cada cable únicamente con los revestimientos de plástico. Si colocas los cables en los terminales incorrectos, el multímetro mostrará una versión negativa de la medición correcta, por lo que una medida de 20 voltios indicaría negativo 20 voltios. Evita esto para que te funcione de manera adecuada. Si quieres probar el voltaje en otros componentes eléctricos, identifica los terminales positivos y negativos consultando la guía del fabricante para así conectar las ondas en el lugar correcto. El paso 5, lee la pantalla para hallar la medición de voltaje
y realiza los ajustes en caso de ser necesarios. Si colocas los cables en los terminales correctos y has establecido el multímetro de acuerdo con la configuración y rango de voltaje correctos, este debería mostrar la lectura de voltaje correcta casi de inmediato. Si muestra un 1 o si tiene un símbolo negativo al lado de la lectura, deberás reajustar el rango o invertir las conexiones de los cables. Ya esos serían todos los pasos. Mi nombre es Lisbeth y estoy junto a mi compañera Ashley y vamos a hablar sobre cómo medir la intensidad en un circuito. La intensidad eléctrica es un concepto difícil de visualizar. Se puede sentir y resulta bastante desagradable si la intensidad que se siente es alta. La intensidad eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está compuesto de conductores y ciertos elementos o cargas que en conjunto presentan una resistencia al paso de esa corriente. Para que se produzca una corriente es preciso que exista entre dos puntos del circuito una tensión o voltaje. Se puede pensar en los dos puntos del enchufe de nuestras casas o en los dos polos de una pila o batería. Si la relación que existe entre tensión, intensidad y resistencia es la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a amperio por resistencia, donde la intensidad en amperios y el voltaje, la tensión en voltios. Y la resistencia es la resistencia en ohmios. En esta entrada vamos a ver cómo medir la intensidad y vamos a comprobar experimentalmente la ley de Ohm. Mi nombre es Ashita Veras y yo hablaré de qué necesitamos para medir. Necesitamos un polímetro, una resistencia de 330 ohmios, una placa de Arduino desde la que aportamos 5 voltios, podría servir una pila, unos cables típicos de los voltajes de Arduino, pinzas de cocodrilo, sin ellas sería difícil la conexión con las bornas del polímetro. Con esos materiales vamos a hacer un circuito más simple, una única resistencia de 330 ohmios y una tensión entre sus dos bordas o contactos de 5 voltios. De acuerdo con la ley de Ohm, el valor de la intensidad debe ser de intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia, en este caso 5 dividido entre 330 por 1000 es igual a 15.000. ¿Cómo cablear y utilizar el polímetro para medir la intensidad? Para poder medir la intensidad de un circuito, nuestro aparato de medida no debe ofrecer resistencia al paso de la corriente. Colocaremos las bornas del polímetro en los contactos de medida de intensidad. Estas bornas debemos ponerlas en serie. Esto debe atravesar nuestro polímetro para que pueda medirse. Sigue, Lisbeth. Ok. En el siguiente video se muestra la medición de la intensidad de un circuito en el que solo hay una resistencia de 330 ohmios. Como pudimos ver después del video, circula una intensidad de unos 14 a 15 mA por la resistencia de 330 ohmios y que esta se calienta. El valor coincide aproximadamente con el que obtuvimos mediante la ley de Ohm. Para finalizar, la resistencia debe disipar una potencia que es igual a P igual a V por I, que eso es igual a I 2R. Haciendo las cuentas que P es igual a 0.0152
multiplicado por 330 y eso da 0.074 vatios. Es poquito, pero la resistencia se calienta bastante. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega de omega. Se denomina ohmios en honor a George Simon Ohms, un físico alemán en el cual estudió la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Se le atribuye la formación de la ley de Ohms. Medir corriente con un polímetro. Otra medición habitual es la de corriente. También en el caso de los multímetros hay que tener en cuenta que la corriente se mide conectando el equipo de medida en serie con la carga a medir. Esto significa que debemos intercalar el equipo, también que debemos abrir el circuito. En la práctica es difícil medir con este sistema con muchos circuitos. Por ejemplo, si queremos saber la corriente que circula por una pista de un circuito impreso, deberíamos cortar la pista antes de conectar las puntas de prueba. También se puede imaginar que tener que estar cortando y después resoldar todas las pistas de una placa sería un destrozo. Por eso se suele medir de forma indirecta, midiendo la caída de tensión en alguna resistencia en serie con circuito, que se podría calcular con una simple ley de Ohm. Una corriente puede no ser 100% continua o alterna. Por ejemplo, a la salida de una fuente de alimentación podemos tener cierto rizado, que es una componente alterna. Por lo tanto, la forma de onda será irregular. Midiendo la posición VDC, el multímetro nos indicará un valor aproximado, ignorando esa componente alterna, dependiendo de si tenemos un equipo True RMS o no. Nos medirá la tensión de pico VP o el valor eficaz VRMS. Si colocamos el multímetro en la posición de medir tensión alterna VAC, nos medirá esa posición corriente irregular.